Muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando el día de hoy a esta sexta jornada de actualización tributaria. Mi nombre es Edwin Arévalo y hago parte de su proceso de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Bienvenidos. Siendo ya las 3:05 de la tarde y ya somos 180 asistentes para esta sexta jornada de actualización tributaria que nos espera con temas bastante importantes en el ámbito contable. Inicialmente, quiero darle la bienvenida a la doctora Sandra Milena Barrios Pulido, la directora general de la Junta Central de Contadores, quien nos hablará un poco sobre la bienvenida de esta sexta jornada. Adelante, doctora, muy buenas tardes. Gracias, Edwin. Muy buenas tardes para todos de nuevo. Queremos dar un saludo. Estamos muy contentos con esta exitosa alianza entre el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Secretaría Distrital de Hacienda, la Junta Central de Contadores, con el apoyo, por supuesto, del Logro. En estas jornadas de actualización tributaria que hoy tendremos 28 de agosto, la sexta versión. El día de hoy contaremos con una participación muy importante desde la Junta Central de Contadores. El doctor Henry Moya nos hablará y nos compartirá reflexiones importantes para tener cuenta en los temas de fiscalización desde la revisoría fiscal. Y quiero, pues, para no extenderme mucho, agradecer a todos los que hacen posible este ejercicio e invitarlos a nuestra audiencia pública de rendición de cuentas, que será el próximo 19 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Entren a nuestra página web, en nuestras redes sociales encontrarán toda la información para aquellos que estén interesados en asistir, hacernos llegar sus preguntas como ciudadanía, como comunidad contable, como empresariado, y estamos allí muy atentos para escucharlos. También ya está disponible para su consulta el informe de la jornada de rendición de cuentas que vamos a hablar del segundo semestre 2023 en términos de resultados de gestión y primer semestre 2024. Entonces, quería hacerles esta pequeña invitación y de nuevo pues agradecer a todos los que hacen posible. Un saludo muy especial al consejero Joel Alexander, a todos los que están detrás de esta labor. Un abrazo y feliz jornada. Doctora, muchas gracias por su amable intervención y antes de seguir con las demás intervenciones de nuestros aliados, quiero resaltar que esas jornadas de actualización tributaria es el resultado de la unión de los esfuerzos de la firma Logro, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Secretaría Distrital de Hacienda y, por supuesto, la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Quiero contarles que ese tipo de eventos no tiene otro propósito distinto al de generar espacios de acercamiento entre los distintos grupos de interés al apoyar a la comunidad contable, generando espacios de análisis, discusión de ciertas temáticas que nos van a dar algunos elementos de juicio y que van a ser el punto de partida para profundizar en algunos temas contables. Así que todos súper bienvenidos y siendo ya las 3:08, daremos inicio en este caso con la intervención de Diana Arias, líder de Plan de Contadores Aliados por parte de Logro. Diana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, creo que tenemos algunos problemitas técnicos en este momento. Más adelante daremos el paso a Diana Arias. Sí, seguiremos por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Nos acompaña el coordinador de comunicaciones, Jorge Patiño. Jorge, muy buenas tardes. Edwin, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta transmisión vía streaming, con el agradecimiento pertinente para las personas de Logro, de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores y un especial saludo para su directora, la doctora Sandra, y el asesor ex consejero del CTCP, Luis Henry Moya. También para el consejero John Alexander Álvarez Dávila, que nos va a acompañar hoy en la segunda parte de la jornada presentando el plan de trabajo del segundo semestre del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y dándonos datos o un avance pormenorizado de lo que se ha hecho en estos 2 primeros meses ya del segundo semestre. Entonces, todo el éxito del mundo en esta sesión. Adelante, Edwin.
Jorge, muchas gracias por tu amable intervención y bueno, seguiremos al tanto cuando Diana Arias nos pueda colaborar con esa intervención por parte de Logros, que también es bastante interesante conocer sobre Logro y los servicios que nos ofrece a toda la comunidad contable. Bueno, posterior a esto, quiero mostrarles un pequeño video sobre nuestra plataforma estratégica de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.
Bueno, continuamos por aquí. Muchísimas gracias. Les cuento que nuestro maestro de ceremonias, Edwin Arevalo, tiene unos problemas con el internet, entonces los estaré acompañando yo a partir de este momento. Les voy entonces a leer el orden del día para este evento que nos convoca el día de hoy, que es la 6ª jornada de actualización tributaria. Vamos entonces a continuar. Continuamos entonces con la presentación de la Junta Central de Contadores, fiscalización en la revisoría fiscal, con el conferencista Luis Henry Moya, que es asesor de dirección de la Junta Central de Contadores. Posteriormente continuamos con la presentación del Consejo Técnico de Contaduría Pública, que es el plan de trabajo para el segundo semestre del presente año, con el conferencista, el doctor John Alexander Álvarez Dávila. Continuaremos entonces, por supuesto, con la respectiva sección de preguntas para cada uno de los temas y finalizaremos con nuestro maestro de ceremonias, Edwin Arevalo, que espero que ya haya solucionado sus problemas de internet. Entonces, le damos el paso a nuestro primer conferencista del día, el doctor Luis Henry Moya. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y el público es todo tuyo. Muy buenas tardes para todos. Agradecerles que nos acompañen el día de hoy. Vamos a hablar del tema de organización en la revisión fiscal. ¿Me confirma si estás viendo mi pantalla ya, por favor? Sí, señor, la estamos viendo. Excelente. Bueno, este es un tema que cuando desarrollamos el ejercicio de la revisión fiscal, en muchas oportunidades no hacemos esa separación. Y es interesante, tanto desde la perspectiva académica como desde el ejercicio profesional, cuando desarrollamos este ejercicio tan noble y que es una de las funciones que son insignia dentro del desarrollo de nuestra profesión contable en Colombia, pues tenemos que hacer esa separación de los aspectos que tienen que ver con la fiscalización y el aseguramiento. Esto quiere decir que a partir del artículo 207 y sus siguientes del Código de Comercio están estos elementos. Más adelante vamos a revisar que en este artículo 207 hay 8 funciones de fiscalización y solamente 2 funciones de aseguramiento. Cuando tomamos la decisión de hacer este ejercicio en pro del cumplimiento del trabajo que hace el revisor fiscal y de los procesos que, por supuesto, adelanta la Junta Central de Contadores en lo que tiene que ver con los temas de calidad. Porque a veces la revisión fiscal, en lo que tiene que ver con la documentación de auditoría, únicamente se observan los temas de aseguramiento. Auditoría única y exclusivamente son los estados financieros y dejamos de lado los temas de fiscalización. Entonces, artículo 207 del Código de Comercio están 8 de los componentes. También referimos al artículo 215, que en este caso en particular tiene que ver con la designación que tienen los revisores fiscales de no ejercer en más de 5 sociedades. Y aquí hablamos de un tema de responsabilidad que se tiene en ese ejercicio. El parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 del 90, de quienes estamos habilitados para ejercer el tema de revisión fiscal. Y el artículo 3 del decreto 2132 del 2016. Digamos que este es nuestro marco normativo de referencia para establecer las responsabilidades que tiene el revisor fiscal en este punto en particular relacionado con el tema de la fiscalización. Cuando hablamos del artículo 207 también, en el parágrafo que hace referencia al ejercicio del revisor fiscal cuando sea meramente potestativo, en este caso en particular, el hecho de que sea potestativo el cargo del revisor fiscal, y si es, por supuesto, ejercido por un contador público, tiene que cumplir todos los requisitos que están establecidos hoy en el decreto 302 o en el anexo 4 del TUR 2420 del 2015. Eso significa que no hay, si me permiten allí el término, excusa alguna para no aplicar los requerimientos tanto de aseguramiento como de fiscalización. Entonces, aquí en este parágrafo de este artículo, si es contador público,
por supuesto que cumplirá todos y cada uno de los requisitos exigidos allí. En caso de que no sea revisor, no sea contador público, perdón, eso significa que no podrá firmar los balances ni tampoco dictaminar sobre ellos, y será una guía que se tendrá, por supuesto, para ese profesional que no necesariamente tiene que ser contador cuando hay un tema de ejercicio de revisión fiscal potestativa, pues tiene una guía, pero no es obligatoria para efectos del cumplimiento. Esto quiere decir que es obligatorio para todos los contadores públicos que ejerzan la función de revisor fiscal separar estos dos conceptos y, por supuesto, aplicarlos y documentar. En lo que tiene que ver específicamente con estos dos conceptos, el tema de fiscalización y el tema de aseguramiento, observemos que en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 de este artículo 107 están esos aspectos de fiscalización. ¿Y por qué es tan importante que nosotros en esa evaluación hagamos la separación? Por dos razones. Primero, el soporte del dictamen, y dos, los temas de planeación que se deben desarrollar. Por una razón fundamental aquí, cuando nosotros observamos las normas de auditoría, estas están diseñadas particularmente para obtener temas de aseguramiento, razonabilidad del estado financiero, y ese es el primer aspecto que evalúa el revisor fiscal. Y esto está en los artículos numerales, 7 y 9 del artículo 107, donde tenemos que emitir una opinión sobre la razonabilidad del estado financiero. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. En este tema de aseguramiento, los revisores fiscales solamente podemos emitir una opinión con seguridad razonable y seguridad positiva. Esto quiere decir que el revisor fiscal en ningún momento puede utilizar seguridad negativa para efectos de la expresión de la opinión, ni seguridad limitada o moderada. Esto quiere decir que estos conceptos de seguridad limitada, seguridad negativa, única y exclusivamente está supeditado para auditores, pero no para el ejercicio del revisor fiscal. Y en el tema de fiscalización, también tenemos que dar una opinión de seguridad razonable con seguridad positiva. Eso significa que hay dos maneras de ver este proceso. Si lo vemos desde el Código de Comercio, estaríamos hablando de dos opiniones. Opinión sobre el aseguramiento y opinión sobre la fiscalización. Y esta fiscalización la dividimos en dos. Los temas de la evaluación del control interno y del cumplimiento legal. Lo podríamos ver con tres opiniones. La opinión de aseguramiento, razonabilidad del estado financiero, la opinión de control interno y la opinión de cumplimiento. Estas dos últimas, por supuesto, en los aspectos que tienen que ver con fiscalización. Entonces mencionaba que es importante, primero, por la aplicación del marco normativo. Segundo, porque tenemos que expresar una opinión por separado. Y cuando digo por separado es que puede ir en un solo dictamen o puede ir en dos documentos de forma independiente. Eso queda, digamos que a criterio de cada contador de qué manera va a presentar el dictamen correspondiente. Entonces, en los aspectos de fiscalización, ¿qué tenemos? Y aquí los dos puntos, y comencemos a evaluar en primera instancia el marco regulatorio que tendríamos que aplicar, y segundo, qué elementos hacen parte integral de ese aspecto de fiscalización. Cuando uno observa la definición que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y hablamos del tema de fiscalización, dice que es una función privativa del contador público en el ejercicio de la revisión fiscal. Y que cuando hacemos ese tema de fiscalización, lo que hacemos es criticar o evaluar o juzgar, y cuando digo juzgar es desde la perspectiva, por supuesto, del trabajo del revisor fiscal, de estas acciones que ejercen los administradores o de un tercero. Y por eso, cuando en el Código de Comercio le indica que el revisor fiscal tiene que ejercer vigilancia sobre los actos de los administradores, y en este caso en particular, todo lo que tiene que ver con la gestión que realiza esa administración en pro del desarrollo y el objeto social de la entidad, pero también del cumplimiento legal y del tema de control interno, ahí estamos ejerciendo un tema de fiscalización. Cuando revisamos el diligenciamiento de actas de asamblea o del máximo órgano social,
verificamos cómo se lleva la contabilidad, cómo está el manejo de la correspondencia. Eso es aspecto de fiscalización. También nos habla de evaluar los bienes que tiene la sociedad que son administrados por terceros. Eso hace parte integral de ese proceso de vigilancia que hace el revisor fiscal. Y claro, en este caso en particular, no existe un marco normativo que origine un requerimiento específico en lo que tiene que ver con la normatividad. Como indicaba anteriormente, las normas de auditoría, específicamente las NIA, 37 NIAs que tenemos actualmente, están diseñadas para efectos de aseguramiento. Y así está, por supuesto, establecido en el anexo 4. Sin embargo, hay que darle la interpretación correcta y correspondiente desde el anexo 4 o desde el decreto 302, que fue el que originó este proceso de adopción de la NIA, en el cual indica que el ejercicio del revisor fiscal tiene que aplicar NIA y la ISAE 3000. Esto quiere decir que hizo aclaración de que aplica la NIA en primera instancia para los temas de aseguramiento, lo que está en la parte derecha de sus pantallas, pero no significa que estas normas no se puedan aplicar para los temas de fiscalización. Y digamos que ustedes pueden encontrar dentro del desarrollo del mercado, lo que tiene que ver con la profesión contable, que existen varias posturas frente a este tema en particular. Algunos indican que los temas de fiscalización deberían tener unas normas propias y que las normas de auditoría podrían no ser las más adecuadas en su aplicación. Otros indican que las normas se deben aplicar tanto para la una, aseguramiento, como para la otra, que es fiscalización. Y digamos que en mi caso particular estoy en esa línea, el tema de las normas de auditoría para los dos aspectos, tanto fiscalización como aseguramiento. Eso significa que estos elementos que acabamos de mencionar, que la vigilancia sobre los actos de administradores, actos, libros, bienes de la sociedad, pues tiene que tener un tema de planeación. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que emitir la opinión correspondiente sobre el tema de fiscalización y debería cumplir con las etapas que bien haya desarrollado por la firma o el contador público independiente, no necesariamente la aplicación de la norma a norma, sino que probablemente está previamente establecido una metodología para desarrollar ese ejercicio como revisor fiscal. Entonces, aquí lo que quiero hacer claridad es que cuando hacemos temas de planeación de auditoría, y si nos vamos específicamente a la NIA 300, pues claro, la NIA 300 hace énfasis a los temas de aseguramiento de la información, todo lo que tiene que ver con cifras de los estados financieros. Por ninguna parte vamos a encontrar los temas de fiscalización. Por eso, en el decreto 302 alinea y dice, el revisor fiscal en su actuación aplicará NIA e ISAE 3000 y ahí está abarcando estos dos marcos normativos para efectos del desarrollo de su ejercicio profesional. Entonces, esto quiere decir que la fiscalización también amerita, si lo colocamos en un contexto genérico de las 3 etapas básicas de auditoría, va a tener planeación, ejecución e informe. Y entonces, ¿qué más hace parte integral de la fiscalización? La colaboración con el Estado. Esto quiere decir que aquí está en línea con el artículo 1 de la ley 43, en el cual indica que cuando se da fe pública, quien da fe pública es el revisor fiscal. Si esa compañía está obligada a tener revisor fiscal, pero recordemos que esa obligación, estamos hablando de los requerimientos que siguen, por supuesto, tanto el Código de Comercio como la Ley 43 de quienes deben tener revisor fiscal, se debe aplicar, o en aquellos casos que sea potestativo, pero si es potestativo y debe ser un contador público, tiene que cumplir exactamente los mismos requerimientos. Entonces, si hay revisor fiscal, quien da fe pública es el revisor fiscal. Si no hay revisor fiscal en esa entidad, quien da fe pública es el contador, que es la excepción que se plantea en ese artículo. En este caso en particular, nosotros como revisores fiscales damos fe pública en todo el proceso. Pero aquí, ¿por qué hago un especial énfasis? Porque el artículo 207 hace referencia a la colaboración que tiene el revisor fiscal con el Estado
Y allí específicamente es donde están los conceptos de fiscalización. Un paréntesis. Desde la creación de la figura del registro fiscal, que esto viene desde el antiguo Código de Panamá, y luego con la Ley 58 y 31, siempre hemos hablado de fiscalización. Y este es un ejemplo de fiscalización privada. Quiere decir esto que la fiscalización privada es ejercida por un contador público en este caso, y que en esa función privativa que tenemos los contadores públicos, somos un brazo extendido de los entes de inspección, vigilancia y control. Por eso, esa fiscalización, que el antecedente seguimos utilizando, por supuesto, el modelo francés, eso no ha cambiado, y por eso es que algunas superintendencias se soportan en el trabajo que desarrolla el registro fiscal para efectos de darle cubrimiento en los procesos de inspección, vigilancia y control. Probablemente en algunos temas de control nos piden cierto tipo de información, ahí estamos soportando y colaborando con el Estado. Entonces, ahí está el punto principal y la génesis del proceso de fiscalización. Y digamos que con el tiempo se ha venido ampliando todos aquellos aspectos que nos han colocado como temas adicionales. Una universidad muy prestigiosa aquí en Colombia hizo un estudio donde identificó alrededor de unas 630 funciones que ejerce el registro fiscal. Y yo ya son más de 630 porque cada día siguen apareciendo algunos requerimientos y la última que tenemos como referencia es la relacionada con el tema de anticorrupción. Ahí en el tema de anticorrupción nos colocan otro trabajo que ese se ampara o está dentro del concepto de fiscalización. Esto quiere decir que todo el ejercicio de la revisión fiscal de las nuevas funciones o de los nuevos requerimientos que le han hecho a la revisión fiscal están contenidos como temas de fiscalización. Porque en el caso concreto de lo que tiene que ver con aseguramiento, pues es emitir una opinión de seguridad razonable, como lo indicaba anteriormente, y ahí están todas las líneas desarrolladas donde tenemos que aplicar, por supuesto, desde toda la serie 200, los temas de los principios básicos, lo que tiene que ver con la definición de auditoría, riesgo de auditoría y demás, pues todo está enfocado al tema de aseguramiento. Y digamos que allí no tenemos inconveniente alguno porque están diseñadas precisamente para ello. Pero luego vienen estos aspectos de fiscalización. ¿Con qué norma lo debemos detallar? Con las mismas normas internacionales de auditoría. Ahora, recordemos que en Colombia tenemos dos marcos regulatorios, dos marcos para efectos del desarrollo del trabajo del registro fiscal, y es o aplicamos vías porque se cumplen ciertos requerimientos de acuerdo con el anexo 4, o aplicamos nalgas. Recordemos que todavía tenemos el artículo 47 allí de la ley 43, donde si no cumplimos los requisitos para aplicar obligatoriamente NIAS, tendríamos que aplicar NIAS. Y noten ustedes que en el tema de nalgas tampoco hay una distinción específica para la utilización de esa herramienta para producir el proceso de auditoría, sino que ahí están todos los elementos, tanto aseguramiento como fiscalización. Esto significa que todas las normas de auditoría sirven para obtener evidencia de los aspectos de fiscalización. Y por eso es que tenemos que entregar un informe. Y ahí, que en el tema de fiscalización está tema de control interno y el tema del cumplimiento legal. Y en el tema de control interno, hoy tenemos, entre comillas, y lo voy a colocar allí en esas comillas, un problema. El problema es que hoy los revisores fiscales tienen una normatividad específica y tienen establecido cómo deben hacer esa evaluación frente a las entidades. O sea que hoy, tanto revisores fiscales como auditores, conocemos en detalle cómo debemos abordar el tema del control interno. Y la problemática está en que las entidades hoy, excepto Superintendencia Financiera, ninguna de las demás hay una obligatoriedad de tener sistemas de control interno. Entonces, en algunos casos ha dificultado que los hallazgos de revisión fiscal, lo que tiene que ver con control interno, pues tengan un sustento desde el punto de vista legal. La mayoría lo soportan en temas de prácticas líderes a través de COSO o del tema de gobierno corporativo como una práctica específica
de que una entidad tenga adecuados sistemas de control interno. Pero si ustedes analizan, no hay ninguna norma que obligue a la entidad a tener un sistema de control interno. Esto quiere decir que el control interno podría tener cualquier alcance y podría aplicar cualquier metodología, y es totalmente válido. Ahí es donde hay que tener tacto, por supuesto, en cómo abordar el trabajo de control interno, que además ha tenido discusiones, porque muchos dicen debería ser únicamente control interno contable, porque si tengo que emitir opinión del estado financiero, pues el control interno debería versar única y exclusivamente sobre la afectación que tienen las cifras de los estados financieros. Pero está la contraparte. Cuando el Código de Comercio, ya en el artículo 208-209, dice una opinión sobre el control interno, ahí no está haciendo exclusión o haciendo énfasis que sea control interno contable. Entonces se debe interpretar que es control interno en su totalidad, todos los elementos, no solamente el tema contable, sino todo lo que envuelve el desarrollo del objeto de la entidad y que por supuesto está a lo largo y ancho de esa ejecución. Entonces, el control interno, pues tendrá que establecer un alcance. ¿Esto quiere decir que el control interno puede haber un tema de muestreo? Claro que sí, porque estamos indicando que las normas de auditoría son totalmente aplicables a los temas de fiscalización. Y yo puedo hacer muestreo tanto a los temas de aseguramiento como a los de control interno. Tanto así que en la línea 530, en los temas de muestreo, hace referencia al tema de extrapolación en las pruebas de control interno. Esto, más aún, indica que la norma también está diseñada no solamente para auditar temas financieros, sino otros aspectos, y en el caso nuestro, podría ser tomada para temas de control interno y cumplimiento legal. Ahora bien, adicional a las NIAS, está la obligación de aplicar la ISAE 3000. La ISAE 3000 se aplica como un proceso de auditoría a todos aquellos elementos que sean distintos a información financiera histórica. Y por eso se incorpora allí, porque es una herramienta que tiene dos aspectos interesantes. Entonces, esta herramienta habla de identificar un subyacente, en este caso el subyacente es el control interno, y de identificar los criterios. Y esos criterios dependen. Si el revisor fiscal utiliza, por ejemplo, el modelo COSO, podría hablar de 5 o de 8 componentes para hacer la evaluación. Entonces, tenemos el subyacente, tenemos los criterios. Y esa norma plantea cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo para obtener evidencia de auditoría sobre ese control interno. Y esa misma norma nos sirve para la evaluación del tema del cumplimiento legal. Y esos dos aspectos son temas de fiscalización. Por eso, en esta gráfica se incluye que tiene que haber un informe incorporado en el dictamen del revisor fiscal en el tema de otros asuntos. ¿Por qué? Porque aquí hay otro elemento que deben tener en consideración. En la NIA 700, 701, 705 y 706 establecen el modelo de dictamen para los temas de aseguramiento, más no así para los temas de fiscalización. Por eso usted como revisor fiscal tendrá que cumplir todos y cada uno de los requerimientos de estas NIAs, principalmente la NIA 700, que es donde está la estructura del dictamen, pero ese dictamen es para temas de aseguramiento. Por eso, allí ese dictamen tiene otros asuntos que es donde se han incorporado los requerimientos de fiscalización. Esto quiere decir que hoy por hoy, en lo que tiene que ver con el dictamen usted no lo puede cambiar en la estructura, por supuesto, en lo que está en la NIA, porque está incorporada dentro del decreto, más no así para los temas de fiscalización. Hoy no existe una normatividad que le obligue a establecer ciertos párrafos o ciertos parámetros para emitir esa opinión. Por eso el Consejo Técnico en su momento emitió una orientación sobre temas de dictamen y tal vez esa es la guía que muchos contadores han llevado a cabo, pero que tienen toda la potestad de modificar lo que tiene que ver con fiscalización. La respuesta es sí, más no así los temas de aseguramiento. Ahora, lo importante de los temas de fiscalización es que incorporen esos dos elementos. Tema de control interno, total, no solamente financiero, y el cumplimiento legal o normativo.
Por eso, dentro de las responsabilidades que tenemos como revisores fiscales están, hablemos de las dos, emitir la opinión sobre los temas de fiscalización y sobre los temas de aseguramiento. Pero aquí quiero hacer énfasis en un punto en particular, artículo 41, ley 43, donde el contador público en el ejercicio de las funciones de revisor fiscal y o el auditor externo no son responsables de los actos de los administradores, de esas empresas, entidades o compañías o personas sobre las cuales se presta el servicio. Esto quiere decir que nuestra responsabilidad no incluye esos actos de los administradores. Nuestra responsabilidad está en la evaluación de los actos de los administradores. Y mire un ejemplo muy sencillo. Yo como revisor fiscal, en el caso de una declaración tributaria, soy responsable de que se cumplan los requisitos que están en el 581 del Estatuto Tributario. Pero, ¿qué sucede si el cliente no presenta o no paga la declaración tributaria? Yo como revisor fiscal soy responsable. La respuesta, a partir del artículo 41 o contenido en el artículo 41, no soy responsable porque esa es una función o un acto que le corresponde al administrador. Al administrador le corresponde presentar la declaración y pagarla oportunamente o pagarla con intereses, pero pagarla. No es función mía como revisor fiscal. ¿Y por qué queremos hacer esa claridad? Porque entre las responsabilidades que acabamos de mencionar que están incorporadas entre los temas de fiscalización, hay unos requerimientos específicos. Y a veces no los tenemos en consideración para efectos de planeación y pueden haber dos situaciones. Que estemos incorporando temas que no le corresponden al ejercicio de la revisión fiscal o por el contrario, dejando temas descubiertos en ese ejercicio. Por eso trae aquí a colación el tema del artículo 581. Miren que desde mi perspectiva, este es un tema personal, no en nombre de la Junta. Para mí este es uno de los artículos más incumplidos. ¿En qué sentido? En que deberían tener todas las declaraciones tributarias en Colombia salvedades. Porque noten ustedes que la responsabilidad que tiene el revisor fiscal en este punto en particular, y esto hace parte integral de esa fiscalización, es que cuando yo firmo como revisor fiscal o como contador, aquí lo que estamos certificando son tres hechos. Primero, que los libros se llevan en debida forma. Segundo, que los libros reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad a esa fecha. Y tercero, que las operaciones cuando son temas de retención en la fuente se sometieron a esas retenciones, bueno, la fuente o IVA o ICA, se sometieron a esas retenciones. Y noten que mi responsabilidad no va más allá. Por eso va en línea con el ejemplo que planteaba anteriormente del pago y de la presentación. Entonces miren que a veces nosotros vamos más allá porque hay colegas contadores que verifican el pago y la presentación. Y yo digo, está muy bien, pero no han descubierto los otros dos. Porque la pregunta, ¿están al día los libros? Hay compañías que hace años que no generan libros oficiales. Y dos, ¿hay razonabilidad? Miren, el ejemplo clásico está en las declaraciones del mes de diciembre. Con todo ese afán del cierre y demás, que se termina cerrando por ahí a mediados de febrero, marzo, pero la declaración tributaria del mes de enero, pues no va a estar en libros porque no se ha cerrado diciembre. ¿Y cuántos contadores lo hacen a través de bases electrónicas para sacar las retenciones correspondientes y presentar la declaración? Esa declaración tendrá que ir firmada con salvedad. ¿Por qué? Porque los libros no están llevados de debida forma, no hay libros al 31 de enero, no hay razonabilidad de estado financiero al 31 de enero porque no hay contabilidad de esa fecha. Esa es la responsabilidad que debemos tener en consideración en estos aspectos. No más allá ni menos de lo que consideran cada una de las normas establecidas. Ahora, se han ido incorporando, y ahora cuando mencionaba unos minutos atrás, la responsabilidad que tiene el revisor fiscal en el dictamen, se incorporó la ley 2195, la ley de transparencia y ética empresarial, que aquí en este caso, que es el Estatuto Anticorrupción, pues lo que incorporó
es que el revisor fiscal en aquellas entidades que tienen la obligación de implementar PTE, yo tengo que incorporar el dictamen. Darle la redacción, si ustedes revisan ese parágrafo cuarto del artículo 9, dice que el revisor fiscal tiene que valorar, y probablemente valorar es distinto a auditar. La responsabilidad de acuerdo con las normas es auditar y emitir la opinión sobre si se desarrolló, se implementó, está adecuadamente implementado el tema de PTE. Ojo, la norma no habla nada de SAGRILAF, porque siempre la pregunta es en este punto, ¿y qué pasa si la entidad está obligada a llevar SAGRILAF? ¿Tengo que incorporar el dictamen? La respuesta es no. Solamente quedó el tema de PTE. El tema de circulación de facturas, del artículo 87 de la ley 1676, donde tenemos que incorporar si hay libre circulación de facturas. Hoy con el tema radial, este es un tema que uno diría, esta ley es del 2013, lleva 11 años. Probablemente en estos temas en particular se ha avanzado mucho en facturación electrónica, es probable que ya no sea necesario. Pero sin embargo, mientras esté la ley, tendremos que cumplir esa consideración. Está el tema de seguridad social, del decreto 1406 del 99, donde tanto en la opinión del Estado Financiero Intermedio como el fin de ejercicio, tenemos que pronunciarnos sobre tanto la presentación como el pago oportuno del sistema de seguridad social integral. Y el tema del informe de gestión. Esto quiere decir que en el artículo 47, o más bien la ley 603, que modificó el artículo 47 de la ley 222, establece cuáles son los requerimientos de un informe de gestión. Y eso es lo que tiene que revisar el revisor fiscal, verificar que se cumple. Y lo que dice el artículo 37 de la ley 222 es que si yo presento el dictamen y he evaluado el informe de gestión, tengo que incorporar en mi dictamen si el informe de gestión guarda la debida concordancia con los estados financieros. Esto quiere decir que estos aspectos que hemos mencionado, hablamos de los actos de los administradores, de la vigilancia sobre los bienes de la sociedad, si la contabilidad se lleva en debida forma, este tema de la aplicación del PTE, circulación de facturas, seguridad social, informes de gestión, todos estos elementos hacen parte integral de ese aspecto que hemos denominado fiscalización. Por lo tanto, aquí hay unas reflexiones finales y es, dentro de ese desarrollo del ejercicio profesional, primero tenemos que tener claridad sobre el marco regulatorio en el ejercicio del revisor fiscal y qué elementos debemos incorporar. Y segundo, que tenemos que actuar con principios éticos, porque esto, digamos que día a día tiene que elevar la confianza y credibilidad en la sociedad, y en este caso en particular como revisores fiscales, que como lo indicaba anteriormente, somos quienes damos fe pública de los actos de los administradores. Aquí en este caso damos fe pública ante terceros de esos actos que han desarrollado esos terceros y que están plasmados en esos aspectos que se llaman o estados financieros o un tema de control interno o los temas de cumplimiento legal. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes como aspectos importantes en el desarrollo de este ejercicio profesional. En conclusión, hay dos opciones. Que en el ejercicio de la revisión fiscal usted haga una única planeación como ejercicio de la revisión fiscal, pero incluyendo temas de aseguramiento y fiscalización, o los puede hacer por separado, de tal manera que quede claramente establecida cuál es el alcance y cuáles son los mecanismos que tiene el revisor fiscal para abordar estos temas en particular. Así que quedo atento si hay preguntas de nuestros participantes. No sé si me escucha, Edwin. Doctor Luis Henry, muchas gracias por su amable intervención. Sí, señor. En este momento, y pido excusas a todos los asistentes, pues presenté un pequeño problema de conexión, pero acá ya estamos nuevamente. Ok. Doctor, Ana Mercedes nos hace la siguiente pregunta, si también hay abstención de opinión, es decir, si la seguridad es negativa. ¿A qué se refiere con la seguridad negativa? Nos pregunta Ana Mercedes Garzón. Ok, la seguridad negativa es el mecanismo que utiliza un contador para redactar el informe, la opinión.
Esto quiere decir que cuando nosotros como revisores fiscales colocamos en la opinión y decimos, en mi opinión, el estado financiero es razonable, con salvedad o no razonable, esa es una seguridad positiva, porque estoy diciendo en mi opinión. Es la manera como se redacta la opinión. ¿Qué es seguridad negativa? Seguridad negativa es cuando encontramos, caso concreto, los informes que están en la ISRS 2400, que dice, nada llamó mi atención que me hiciese considerar que los estados financieros adultos presentan incorrecciones materiales. Esa redacción de nada llamó mi atención, eso se denomina seguridad negativa. Entonces, seguridad negativa y seguridad positiva es la manera como se redacta la opinión. Y para aclararle a ella, Mercedes, nada tiene que ver seguridad positiva y seguridad negativa con el tipo de dictamen, porque hoy ya no hablamos de dictamen negativo, hoy hablamos de dictamen adverso. Eso quiere decir que también ha cambiado, la NIA 705 cambió en ese aspecto, porque hoy hablamos de opiniones modificadas, y en la modificada está con salvedad, adversa y abstención, o la opinión no modificada, que hablamos de opinión favorable. Ya no hablamos de opinión sin salvedad, sino de opinión favorable. Entonces no hay que confundir los tipos de seguridad con los tipos de dictamen o de opinión que emite el revisor fiscal. Gracias, doctor, por la respuesta a esta pregunta. Por otro lado, nos pregunta también Ana Mercedes si el informe de gestión debe ser mensual. No, el informe tiene que ser anual. Digamos que el 441 del Código de Comercio establece la presentación anual, pero hay que tener cuidado. Si hay entidades que tienen cierre distinto al anual, por ejemplo, cierre trimestral o semestral, será el cierre de ese periodo. Entonces, en conclusión, el informe de gestión tiene que ir por el periodo de acuerdo con el corte de los estados financieros. En el caso nuestro, por tradición, siempre es un año, 31 de diciembre, a esa fecha se debería presentar un único informe de gestión. Gracias, doctor. Y por otro lado, Elías Moisés Díaz nos pregunta, ¿debe el revisor fiscal hacer mención en su informe del oficial de cumplimiento? No. Recuerden que lo que está en la norma, a eso nos tenemos que someter. Entonces, ahí hay un tema de riesgo profesional, porque si yo lo coloco en un dictamen, esto quiere decir que tiene un alcance distinto y unos procedimientos distintos. En el caso concreto, hoy por hoy, lo único que mencionó el Estatuto Anticorrupción es si hay valoración, y como lo mencioné, debería ser auditoría de la implementación del PTE, pero nosotros como revisores fiscales, en el dictamen no incluimos nada del oficial de cumplimiento. Pero de acuerdo con la NIA 240, que es el tema de fraude, que incluye los temas de SAGILAB, PTE, LAF y todos estos temas, pues ahí sí tenemos que hacer una evaluación. Porque el capítulo 10 de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades establece qué requisitos debe cumplir el oficial de cumplimiento, tanto en SAGILAB como en PTE. Entonces, allí sí, por ejemplo, dice, en el capítulo 10 dice, el oficial de cumplimiento no puede ser un funcionario, puede ser un funcionario de la compañía, pero que no tenga asignados temas administrativos. Entonces, cuando yo haga mi auditoría de lo que tiene que ver con SAGILAB o PTE, pues tendré que tomar como punto de referencia los requerimientos del capítulo 10 y verificar esos temas. Entonces, muy seguramente, si está cumpliendo, pues no diré nada, pero si no cumple, porque el ejemplo, el oficial de cumplimiento es el gerente general, pues hay un incumplimiento en la designación del oficial de cumplimiento porque es una restricción que tiene el capítulo 10. Pero lo colocaría como parte del informe de hallazgos y recomendaciones, pero no iría en el dictamen del revisor fiscal. Gracias, doctor. Por otro lado, nos preguntan, cuando el contador no entrega la información contable, ¿se considera retención de información? Miren, este es un tema que es complejo. Miren, en mi práctica profesional yo nunca he llegado a emitir un dictamen con abstención. Porque abstenerse de opinar es que no tenga la entrega de información. Y si yo como revisor fiscal firmé las declaraciones tributarias, asistí a una junta, emití una certificación, esto quiere decir que si el contador no me entregó cierta información, ahí no se puede materializar el tema de limitación del alcance. Por eso es que la norma es tan clara que dice que para que se pueda demostrar la limitación del alcance,
el auditor, el revisor fiscal, tiene que aplicar todos los procedimientos existentes. Entonces yo puedo confirmar con terceros, me reúno con la gerencia, me reúno con cada una de las áreas, y sí, es probable que el contador retenga cierta información, pero no significa que con ello yo pueda materializar el concepto de limitación del alcance. Por eso la limitación del alcance es supremamente fuerte, porque yo tengo que agotar todos los procedimientos de auditoría para poder invocar y ahí sí probablemente emitir un dictamen con abstención de opinión. Ahí lo que sucedería es carta de recomendaciones de esas situaciones que se están presentando, en las cuales al revisor fiscal le están, de alguna manera, no entregando la información oportuna o no le están entregando toda la información. Recordemos que las mismas normas contemplan que el revisor fiscal tiene acceso a toda la información y no hay limitación alguna para que él solicite la información que considere necesaria para el desarrollo de su función. Gracias, doctor, por su amable respuesta. Por otro lado, Julián Rivera nos pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del revisor fiscal frente a la presentación de información exógena en la empresa? Ninguna. Hoy no hay ningún requerimiento que al revisor fiscal le exija los temas de información exógena. El revisor fiscal no firma esa información. No hay un requerimiento específico que le diga y entonces el revisor fiscal tiene que revisar. Eso ya será potestad de cada contador. Hay contadores que por aquellos temas de control interno a veces revisan algunos aspectos por muestreo o específicos, como que lo hayan presentado oportunamente, como que la información de los formularios que pide la DIAN se haya diligenciado, pero es un tema que es potestad de cada revisor fiscal. No existe normatividad alguna que le obligue a revisar los medios magnéticos o a firmar los medios magnéticos. Entonces, hay muchos revisores fiscales que dentro del alcance se indican no está incluidos los temas porque no hay responsabilidad alguna del revisor fiscal frente a ese punto en particular. Por otro lado, nos pregunta Natalia Arias. En el tema de sostenibilidad, ¿cuál deberá ser la responsabilidad del revisor fiscal? Miren, ya el IASB ha emitido dos normas, la S1 y la S2. La Superintendencia de Sociedades ha emitido algunas directrices. Y este es un tema que hoy por hoy no es obligatorio. Esto quiere decir que dentro de esos aspectos el revisor fiscal también queda en su potestad comenzar a evaluarlo, porque uno lo podría incorporar dentro de los temas de control interno o dentro de los temas de cumplimiento legal si esa empresa o esa entidad está obligada a presentar ciertos temas relacionados con temas de medio ambiente o tiene afectación del medio ambiente. O si está obligada a emitir temas de sostenibilidad, porque ya hay algunas entidades obligadas, principalmente las que cotizan en el mercado público de valores, allí sí hay un tema obligatorio. Pero las demás, no. Entonces uno daría la excepción. Si es una entidad que cotiza en el mercado público de valores, tendría que hacer una evaluación específica de los temas de sostenibilidad. Pero si no está en el mercado público de valores y lo está comenzando a trabajar de forma autónoma, pues yo como revisor fiscal haría una evaluación más desde el punto de vista de recomendar que de juzgar, porque obviamente no hay un tema de un requerimiento específico. Entonces queda también a potestad del revisor fiscal en estos casos. Gracias, doctor. Y vamos con dos preguntas más. La siguiente, Donaldo Villabona nos pregunta, el revisor fiscal presenta una renuncia al cargo y la entidad no hace un nombramiento de nuevo. ¿Qué se debe hacer en este caso, doctor? Recuerden que nosotros tenemos las sentencias 621 de la Corte, que primero tenemos que renunciar del máximo órgano. Esto quiere decir que si yo renuncio o cito, convoco a la asamblea no se presenta, dejo evidencia, radico mi renuncia y cuento 30 días. A los 30 días radico comunicación ante la Cámara de Comercio indicando que se registre sentencia 621, porque allí no es que lo retire, simplemente que hace una anotación, porque quien administra el registro mercantil es el representante legal. Entonces, en este caso, nosotros somos revisores fiscales hasta que estemos en el registro mercantil. Yo no puedo renunciar como un empleado común y corriente. Entonces, en este caso, la recomendación es, si usted ya renunció, no lo ha retirado del registro mercantil, invoque sentencia 621. Cuando registre la carta, se demoran como 2 días y sale un certificado y sale una anotación. Si sale una anotación donde dice, el revisor fiscal registró carta
de retiro, sentencia C621, a partir de esa fecha ya usted no tiene ninguna obligación como revisor fiscal frente a ese entidad. Gracias, doctor Luis Henry, por su amable intervención y por proporcionarnos este conocimiento frente a ese tema tan importante del ámbito contable. Le agradecemos, doctor. Antes de dar inicio a nuestra segunda sensibilización del día, a través del chat he enviado una encuesta de satisfacción. Ante todo, de la Junta Central de Contadores y agradecer de antemano al doctor Luis Henry Moya por su amable intervención, doctor. Muchísimas gracias, Edwin. Muchas gracias para todos. Espero haber aportado, como siempre, un granito de arena en estos puntos en particular y esperamos aquí encontrarnos en futuros eventos en alianza con el Consejo Técnico y la ORA. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Bueno, siendo las 4:01 de la tarde, daremos inicio con nuestra segunda intervención. Pero antes de esto, pido amablemente diligencia en la encuesta de satisfacción por parte de la Junta Central de Contadores. Para nosotros, realmente es importante conocer de su opinión. Pueden dejar sus preguntas, sugerencias en esta encuesta. En este momento pido amablemente a Luisa, por parte de Logro, nos colabore con la transmisión del video de plataforma estratégica para poder diligenciar esta encuesta. Gracias por seguir en esta sexta jornada de actualización tributaria. Pediré nuevamente 2 minutos más para que por favor diligencien esta encuesta. Hasta el momento somos 231 asistentes y solo evidenciamos una encuesta. Pido amablemente diligencien esta encuesta para poder seguir con esta sexta jornada de actualización tributaria. Podemos poner nuevamente el video, Luisa, por favor.
Bueno, retomamos esta sexta jornada de actualización tributaria y a continuación seguiremos por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública con un tema bastante interesante en el ámbito contable que se presentará sobre el plan de trabajo segundo semestre 2024. Para ello voy a darle la palabra al coordinador de comunicaciones, Jorge Patiño. Adelante, Jorge. Buenas tardes nuevamente. No te escuchamos, Jorge. No. No, no te escuchamos. No. Nos seguimos sin audio. Luisa, ¿me confirmas si escuchas a Jorge, por favor? No, Edwin, No. tenemos inconvenientes con el audio de Jorge. Bueno. Bueno, en este orden de ideas, seguiremos con esta sensibilización por parte del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Jorge, creo que ya te escuchamos. No, no te escuchamos, Jorge. Bueno, en este momento, pues entonces le daremos paso al consejero, el doctor John Alexander Álvarez Dávila, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con el tema que nos presentará sobre el plan de trabajo de segundo semestre 2024. Doctor John Alexander, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Doctor, ¿nos escucha? ¿Nos ve? Doctor, no le escuchamos tampoco el audio en este momento. No, ¿me confirmas, Luisa, si tú lo escuchas, por favor? No, Edwin, no. No, no lo escuchamos, Tenemos doctor. inconvenientes. Doctor, rápidamente, ahí en el panel de control, si puede de pronto ubicarse en la pestañita que dice audio, desplegarla y asegurarse de que las diademas que tienen conectadas sean las que estén seleccionadas. No, señor, seguimos sin escucharlo. ¿Sí me escuchan? Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos, doctor. Perfecto. Era aquí como una cruce también con la cámara. A ver si me ven también. Sí, señor. Sí, señor, en este momento lo vemos y lo escuchamos. No, Gracias. Entonces, Luisa, qué pena, ¿tú escuchas la intermitencia? gracias. Nuevamente, muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a la directora de la Junta Central, la doctora K. Disculpe, doctor, en este momento yo no lo estoy escuchando. Sí, Luisa, ¿evidencias también la intermitencia? Sí, doctor John Alexander, yo creo que tenemos inconvenientes es con la calidad del internet, por lo tanto lo invitamos a que mejor apague la cámara. En este caso es mucho más importante poder escuchar la información que tiene para brindarnos, entonces también disculpas a los asistentes, lo mejor es que el doctor nos brinde su capacitación con la camarita apagada. muchas gracias y qué pena con ustedes.
Por favor, ¿me confirman? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, ¿me escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Agradezco el espacio brindado por la Junta Central, digamos, este espacio de socialización y divulgación muy importante, digamos, para poder presentar de manera muy general el trabajo que viene adelantando el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Me presento, mi nombre es John Alexander Álvarez Dávila, soy designado por el señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo y laboro desde mediados de febrero con el Consejo Técnico. Entonces, pues agradeciendo nuevamente la invitación, Edwin, doctora Sandra, a toda la logística. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Aquí para mencionar muy brevemente, el Consejo Técnico hace parte de, como entidad adscrita, del sector comercio, industria y turismo. En ese mismo sentido, la Junta Central, digamos que es el organismo también de la profesión, está adscrito también a ese ministerio. Bien, entrando ya en materia, previo a mostrar o a presentar el plan de trabajo para el segundo semestre de 2024, quisiera aprovechar para hablar muy brevemente de la ley de convergencia y el papel que tiene el Consejo Técnico en ese proceso de converger a estándares internacionales. Consideramos desde el punto de vista de la divulgación y de la pedagogía que es necesario, por supuesto, conocer qué hace y cuál es la relación, digamos, que tiene con ese proceso. Entonces, para esos efectos, esta presentación tiene dos partes. Efectivamente, la primera, de manera general, la ley de convergencia, el papel del Consejo allí, y en la segunda, el plan de trabajo para el segundo semestre. Muy brevemente, los objetivos de la ley 1314-2009 tienen que ver con la modernización de las normas de contabilidad y de auditoría en el país, con un fin fundamental que previó en su momento el legislador, y es mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial, tanto de las personas jurídicas como de las naturales. Asimismo, que es un referente fundamental para el Consejo, apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, por supuesto, observando los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. ¿Cómo se cumplen los objetivos de esa ley 1314? Digamos que básicamente se hace con intervenir la economía para expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información mediante su convergencia a estándares internacionales de aceptación mundial con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. En ese sentido, brevemente, vale la pena recordar que en su momento el Consejo Técnico, estamos hablando de finales del año 2012, expidió un documento de direccionamiento estratégico. Allí, digamos, de manera muy general, dio las justificaciones y las bases a partir de las cuales proponía efectivamente la manera, la forma de converger a esos estándares internacionales. Muy bien. Dicho eso, entonces, continuamos con la naturaleza jurídica del Consejo. Este es un organismo permanente de normalización técnica, de normas contables, de información financiera y aseguramiento, adscrito, como lo mencionaba, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fundamental, estamos dentro del funcionamiento y naturaleza, está cómo está integrado. Y para ello, digamos, está conformado por 4 miembros. 3 designados por el presidente de la República, el ministro de Comercio, Industria y Turismo y el ministro de Hacienda. Y el 4º miembro es designado por el presidente de la República de ternas enviadas por entidades como asociaciones de contadores, facultades de contaduría, colegios de contadores y federaciones de contadores. Ya ahora más adelante voy a hacer breve mención a quiénes son esos otros consejeros. Por supuesto que parte de, digamos, del ejercicio que llevan a cabo estas entidades que acabo de mencionar es realizar un concurso de méritos y a partir de allí, como resultado, se elaboran unas ternas que se remiten al Ministerio de Comercio y desde allí se gestiona la designación del señor consejero por parte del presidente de la República. El periodo de los miembros del Consejo Técnico ejercerán las funciones por un periodo de 4 años y pueden ser ratificados por un periodo igual. Las funciones del Consejo, de acuerdo con la Ley 1314 y el Decreto 3567 de 2011, las funciones del Consejo en general son las siguientes.
enviará a los ministerios de Hacienda y de Comercio, al menos una vez cada 6 meses para su difusión, un programa de trabajo que transcriba los proyectos que considere emprender o que se encuentran en curso. De eso precisamente es lo que vamos a hablar en la segunda parte. Asimismo, otra función es proponer a estos dos ministerios para su expedición principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad, información financiera, aseguramiento de la información. Lo voy a mencionar más adelante, pero ya estamos, digamos, trabajando muy fuertemente en este segundo semestre para que ello sea así, para que se puedan actualizar las normas actuales de información financiera, aseguramiento de la información. También estamos en la obligación de elaborar al menos una vez cada 6 meses el programa de trabajo. Ya se presentó precisamente a julio 30, el que corresponde al segundo semestre de 2024. Asimismo, está establecer los comités técnicos ad honorem, que están conformados por autoridades, preparadores, aseguradores y usuarios. Se esperaría en términos generales que sean personas expertas y pues por supuesto que a partir de allí puedan contribuir dando insumos para que posteriormente el Consejo Técnico pueda tomar las decisiones de recomendar las normas. Propender por la participación, como mencionaba, de expertos. Participar en reuniones y procesos de elaboración de normas internacionales de contabilidad, información financiera, aseguramiento de la información. Esta es una función fundamental, pero pues ya sabemos, digamos, por restricciones presupuestales del gobierno, no hemos podido, digamos, cumplir con esta función, siendo pues muy relevante para el desarrollo del ejercicio del Consejo. Otra es considerar las recomendaciones, resultados del análisis del impacto de los proyectos, promover la divulgación, conocimiento y comprensión del proceso de convergencia. Precisamente este espacio que muy amablemente nos permiten participar, la Junta Central tiene que ver con este proceso de divulgación de lo que hace el Consejo, y finalmente presentar de forma anual a través del consejero Jimmy, que es el presidente del Consejo Técnico, un informe de gestión a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Aquí vale la pena resaltar, y sería pues muy positivo para el Consejo, que ustedes pudieran ingresar a la página y mirar precisamente para el primer semestre de este año se elaboró un informe de gestión que está disponible en el homepage del Consejo Técnico. Allí, de manera general, pues damos cuenta de las actividades que desarrollamos. Ahora sí, plan de trabajo del segundo semestre. Aquí vale la pena mencionar muy brevemente que efectivamente tenemos que enviar a los ministerios de Hacienda y de Comercio cada 6 meses para su difusión este programa de trabajo. Este trabajo, digamos, está conformado de manera general por dos grandes ítems, unos proyectos estratégicos y otros proyectos permanentes. Más adelante lo miraremos con más detenimiento. También es importante mirar que dichos proyectos, pues por supuesto que tienen que ver con las actividades misionales que la ley le asignó al Consejo Técnico. Como les había dicho previamente, esta es la composición del Consejo. El consejero presidente, Jimmy J. Bolaños, que fue designado por el presidente de la República en el año 2022, a inicios. La doctora Sandra Consuelo Muñoz Moreno, que fue designada por el señor ministro de Hacienda y Crédito Público hace más o menos 3-4 meses. Quien les habla, John Alexander Álvarez Dávila, en febrero de este año. Y finalmente, el cuarto miembro, en el cual hacía énfasis, que es, digamos, resultado de la convocatoria realizada por entidades, gremios contables, facultades de contaduría pública, y quien desempeña en este momento ese cargo es el doctor Jairo Enrique Cervera Rodríguez. Bien, dentro de las actividades estratégicas, que era el primer de los grandes ítems que les comentaba, tenemos la revisión del proyecto de regulación de la profesión de contador público para establecer el curso de acción. Supongo tienen noticia de unas actividades muy importantes que se desarrollaron en los últimos 2-3 años relacionados precisamente con la elaboración de un anteproyecto de ley que buscara actualizar, modernizar el ejercicio de la profesión en Colombia. En ese sentido, la iniciativa comprende la elaboración de un documento mediante el cual se va a recomendar a los ministerios de Comercio y Hacienda efectivamente la actualización de la Ley 43 y, por supuesto, parte del trabajo que se había hecho en este momento se viene analizando
Y en ese sentido, como aquí se menciona, hay algunos elementos, algunas actividades de allí que se pueden adelantar con las facultades que otorga la Ley 1314, que es una ley de intervención económica. En ese sentido, pues digamos que ya venimos desarrollando una serie de etapas que hemos estado surgiendo, entre ellas la revisión del documento, la recomendación, la consulta pública al documento, análisis de los comentarios y observaciones recibidos. En este punto es necesario mencionar que el Consejo Técnico se ha venido reuniendo con la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a efectos de, digamos, hacer unas reuniones, unas mesas técnicas para poder, digamos, hacer los ajustes que correspondan desde el punto de vista legal para ser mucho más sólido desde el punto de vista jurídico de dicho proyecto de ley. Se espera, digamos, que como resultado de esas mesas técnicas y por supuesto unos acercamientos importantes que se están haciendo con actores que son protagonistas de la profesión, ASFAJO, con la Contaduría General de la Nación, la misma Junta Central y otros actores muy importantes, estamos haciendo como también unos acercamientos muy, muy relevantes para efectos de escucharlos y, pues, por supuesto, contemplar la posibilidad de establecer los ajustes a que haya lugar. Claro que, por supuesto, después de unos análisis, después de hacer todos los, digamos, evaluaciones y revisiones a que haya lugar. Como resultado de esto, se ajustará el proyecto, el documento final, y se remitirá a los reguladores, repito, Ministerio de Comercio y Ministerio de Hacienda. Esto vale la pena resaltar que tiene un responsable dentro del Consejo Técnico, que es el encargado de coordinar todas estas actividades, que es el consejero presidente, el doctor Jimmy Bolaños. La segunda actividad estratégica es la elaboración de la recomendación normativa dirigida a los reguladores sobre las enmiendas del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y ASBI por sus siglas en inglés. Entonces, hay un primer paso para ello, que es la obtención de los ficheros oficiales a través del Ministerio de Comercio. En este momento se venía adelantando. Se elaborará, por supuesto, y se hará una posterior verificación de la recomendación normativa y se someterá a consulta pública. Aquí yo supongo que ustedes tuvieron noticia que recientemente se puso a consulta efectivamente esta enmienda o esta recomendación sobre las NIF que se denomina, aquí lo estoy leyendo, Documento para Discusión Pública, enmiendas emitidas por el IAS durante los periodos 2022 y 2023. La semana pasada se cerró la etapa de comentarios y básicamente lo que allí se hacía era, digamos, poner en conocimiento y a consulta los siguientes NIF, las modificaciones que se realizaron. La NIF 16 de arrendamientos, la NIF 1 presentación de estados financieros, la NIF 7 estado de flujos de efectivo y la NIF 7 instrumentos financieros, la NIF 12 instrumentos a las impuestos a las ganancias, perdón, modificaciones, reforma fiscal internacional, reglas del modelo del segundo pilar, así también la NIF 21 y finalmente la sección 29 de la NIF para las pymes. Como resultado de los comentarios que llegaron los diferentes interesados, pues se harán los análisis que correspondan, se harán los ajustes y posteriormente, una vez validado, pues se procederá a remitirla a los reguladores para que continúen el proceso de la expedición del decreto correspondiente. Muy bien, dicho eso, entonces continuamos con la siguiente recomendación que ya en este momento les agradecería que se pudieran ingresar a la página en su momento y pudieran hacernos sus comentarios. Y esa es esta segunda recomendación que tiene que ver con revisión de las normas internacionales de información, permítame, ya es esta, elaboración de la recomendación para los reguladores sobre normas y enmiendas del Consejo de Normas Internacionales de Aseguramiento y Ética y también el Código de Ética para Contadores emitido por IESBA por su sigla en inglés. Ella, permítanme un momento, ya está, como les comentaba, en consulta, salió desde el 25 de agosto y sería muy importante para nosotros, para el Consejo, que ustedes pudieran hacer los comentarios. Básicamente se pone a consideración
las normas y enmiendas emitidas por IAASB durante los periodos 2019 a 2021 y el manual de código de ética. En concreto, las normas que se modifican o que se proponen modificar con este documento es la NIA 220, la NIA 540, la norma internacional de gestión de calidad, tanto la 1 como la 2, la NIA 315, la NISR 4400, la NIA 600 y, como lo mencionaba, el manual de código de ética internacional, que desde el año 2014 no se ha actualizado. Esos son, en términos generales, las enmiendas que se buscan realizar, plantear para el marco técnico normativo existente. Con base en ello, entonces, lo mencionaba, estando ya en consulta, una vez se cierre ella, se analizarán los comentarios y las observaciones, se ajustará el documento, ¿sí? Y se proyectará pues la respectiva recomendación para su remisión a los reguladores. Esperamos que más o menos a mediados de septiembre ya se esté terminando esta etapa de consulta pública, entonces para proceder posteriormente a concertar con los dos ministerios cuál sería de manera general el articulado de ese proyecto de decreto. Otra actividad estratégica relevante y es la de continuar con el proceso de solicitud de asistencia técnica para implementar las recomendaciones del informe ROS en la actualización 2021. Hay, digamos, 5 recomendaciones que fueron muy importantes, 3 de ellas relacionadas con la profesión, una de ellas sobre posibles ajustes a la revisión fiscal, la otra tiene que ver con el ejercicio o la gobernanza de la profesión, y una final relacionada con los organismos de la profesión es ajustarlos, digamos, a estas nuevas realidades, por supuesto, sin desconocer también, digamos, el marco legal vigente. Las otras 2, había dicho que eran 5, tienen que ver una de manera general con la escalabilidad en la aplicación de las normas de información financiera, y la última con un tema que es supremamente importante y que, digamos, ha venido tomando cada vez mayor importancia, es el tema de la sostenibilidad. Como muy bien lo preguntaban en la conferencia anterior, tiene que ver con la NIF S1 y la NIF S2, de lo cual pues hay un punto más adelante, les estaré detallando. También digamos, vale la pena resaltar que tenemos como otra actividad a desarrollar durante este semestre la expedición del documento de orientación técnica para las entidades que pasan del grupo 2 al grupo 3, en virtud de la aplicación de lo dispuesto en el decreto 1670 de 2021. Allí básicamente lo que se busca es identificar cuáles son los parámetros más adecuados para la clasificación de esos dos grupos, del grupo 2 y 3, elaborar la respectiva orientación técnica, verificar y publicar el documento. Como una séptima actividad estratégica está la actualización del documento de orientación técnica número 14 sobre entidades sin ánimo de lucro. Se han desarrollado y se vienen adelantando las siguientes actividades: la creación de un subcomité para la actualización de esa orientación, definir un plan de trabajo. Allí vale la pena mencionar que las entidades sin ánimo de lucro son, digamos, una gran diversidad. Están, por ejemplo, universidades, están también entidades religiosas, tanto de credo católico como cristiano, entre otras muchas. Se puede entonces de allí, digamos, deducir que tiene bastante complejidad. No obstante, digamos, sin embargo, pues ya venimos adelantando un proceso de coordinación a través del consejero Jairo Cervera, que desde hace un buen tiempo, digamos, viene articulando el trabajo de este subcomité. Como resultado, entonces, de la ejecución del plan de trabajo, se espera elaborar el documento de orientación técnica, su verificación y posterior publicación. Claro, entonces, también la revisión post-implementación de la DIF para las microempresas con el fin de, digamos, que el Consejo pueda obtener esos insumos, esa información para actualizarlo, el marco técnico normativo para el grupo 3. Dentro de las actividades está que, les cuento aquí de manera muy general, se estaba adelantando un proceso precontractual con una universidad pública para que hiciera una revisión post-implementación de la norma en las, digamos, microempresas. No obstante, que ya iba adelantado el proceso, digamos, por temas de austeridad, no se pudo adelantar. Sin embargo,
esperamos que el próximo año, a la espera de una mejor situación desde el punto de vista financiero, se pueda llevar a cabo. La idea es evaluar, una vez, digamos, adelante la contratación, una prueba piloto, analizar los resultados, los impactos y finalmente elaborar un documento de recomendaciones. Muy bien. Respecto a la presentación de un documento compilatorio de los conceptos emitidos por el Consejo en 2019 y 2020, se viene trabajando en ello para la obtención de la base de datos en formato Word, depuración de la información. Se busca, una vez revisada esa información, consolidarla y publicarla pues, para efectiva consulta de la ciudadanía. Como un 10º punto, tenemos la publicación de la depuración del DUR 2420-2015 y sus anexos. Recordemos que el DUR 2420 es el que compila efectivamente todos los anexos que tiene en este momento, digamos, para efectos del marco legal colombiano, las normas de contabilidad, información financiera, aseguramiento de la información y todo lo que tiene que ver con las normas de información financiera para las entidades que no aplican la hipótesis de negocio en marcha. Allí también se establecen unas excepciones, entre otros aspectos. Frente a eso, se espera, pues por supuesto, si los recursos lo permiten, llevar a cabo un alistamiento tecnológico, también identificar un alistamiento técnico, recibir un aplicativo en el cual, digamos, se ha venido trabajando. Se espera adelantar un periodo de pruebas técnicas y finalmente, una vez esté listo, cargar la información y ponerlo a consulta, o más que consulta, a producción para que las personas, la ciudadanía pueda acceder a dicha información. Aquí nuevamente vale la pena mencionar que por temas presupuestales, digamos, seguramente no se va a poder adelantar este año. Sin embargo, en la medida de las posibilidades, hemos venido adelantando algunos temas, esperando que en próximas vigencias ya puedan existir esos dineros para poder terminarlo y prestar, digamos, a través de este instrumento, esta herramienta, un gran servicio a la ciudadanía y en la consulta de la información que tiene que ver con estas materias. Ya previamente les había anunciado que en el tema de la sostenibilidad, el Consejo viene propiciando la definición de una hoja de ruta para establecer la estrategia de implementación de las normas de contabilidad NIF S1 y NIF S2. Para esos efectos se ha venido recopilando, digamos, informes previos, se han hecho análisis, se ha revisado lo que en su momento el informe Ross presentó, desarrolló. Asimismo, el Consejo Técnico hace parte de una alianza que se llama Alianza Regional Latinoamericana, a partir de la cual se miran las experiencias en la aplicación de las normas de sostenibilidad en otros países. También se ha visto los desarrollos que han tenido organismos y reguladores nacionales, entre ellos, por ejemplo, TNP, el Ministerio de Medio Ambiente. Hay un trabajo muy importante que hay que delatar porque algunas personas, digamos, podrán pensar que es únicamente emitir las normas, pero este proceso de emisión de normas tiene que circunscribirse en un marco general, porque no olvidemos que uno de los ejes fundamentales del plan de desarrollo del gobierno Petro tiene que ver precisamente con este tema tan importante que es la sostenibilidad. Luego tenemos que articular nuestro trabajo, como lo decía, con Planeación Nacional, con el Ministerio de Medio Ambiente, seguramente con el Ministerio de Trabajo. Se ha venido desarrollando unos acercamientos muy importantes con la Contaduría General, que, digamos, en el ámbito de lo público, del sector público, tienen efectivamente unos avances muy interesantes. Hemos compartido con ellos algunos de esos avances y un poco la idea al final es poder, digamos, como articular, teniendo claras las competencias de las dos entidades, tanto la Contraloría como el Consejo, poder llevar a cabo este plan o hoja de ruta que se pretende implementar. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones con la academia, con entidades que emiten estándares para el reporte de sostenibilidad, como ORI Colombia. Se ha llevado a cabo también otras reuniones con UNCTAD, Pacto Global, en fin. La consejera que viene adelantando esta importante coordinación es la consejera Sandra Muñoz. Y en ese sentido, pues, se espera presentar un informe, una hoja de ruta para la próxima comisión intersectorial
No obstante, por supuesto, y como pueden observarlo, pueden escucharlo, esto tiene bastante complejidad, no es fácil. No obstante, desde el Consejo Técnico, pues hemos venido haciendo lo necesario. Lo que les acabo de comentar son las actividades estratégicas, les mencionaba. Ahora vamos a continuar con estas actividades permanentes, y son ellas básicamente las que tienen que ver con temas, digamos, administrativos, operativos. El primero de ellos es la promoción, coordinación y participación en eventos técnicos de socialización. Les comentaba, este es un espacio en donde llevamos a cabo esa función. Nos reunimos con cierta frecuencia con universidades que vienen de otras partes del país. Eventualmente también, digamos, participamos en divulgaciones con otras entidades, con otras universidades, buscando pues que se conozca y digamos, hacer un proceso de divulgación de las normas que son de competencia del Consejo Técnico. Asimismo, otra actividad es la representación del país en organismos internacionales relacionados con la contabilidad, la información financiera y el aseguramiento de la información. Dentro de los organismos en los cuales se participa, digamos, vale la pena mencionarlo a través de Teams o a través, digamos, de medios virtuales, está el Grupo Latinoamericano de Emisores de Información Financiera, GLENIF. Allí está el consejero Jimmy Bolaños como vicepresidente y ya ha publicado una noticia porque seguramente ya a partir de noviembre va a ser nombrado presidente de dicha entidad. Asimismo, hemos adelantado reuniones con la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, con la Federación Internacional de Contadores, ¿cierto? Pues, por supuesto, acercándonos para conocer de primera mano, en la medida de lo posible, por lo menos desde el punto de vista virtual, cuáles son los desarrollos que ellos tienen. Y de esa manera, pues, poderlas tener como un referente a la hora de hacer las recomendaciones por parte nuestra. Es clave aquí, digamos, vale la pena resaltarlo, el tema presupuestal es, digamos, difícil por las situaciones que ustedes ya conocen y pues eso tiene unos efectos en el trabajo que nosotros adelantamos. Como una tercera actividad permanente está la participación en eventos internacionales en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento. Nuevamente, digamos, participamos en reuniones con otros organismos en el marco del DENIF, como grupos técnicos que se desarrollan. Recientemente se participó en unos que ya se cerraron y eran relacionados con la NIF 18 y también con la NIF 19. En este momento se encuentran abiertos otros y que tienen que ver efectivamente con, digamos, todas estas modificaciones y enmiendas que se proponen desde el organismo internacional para que los países latinoamericanos, a través del DENIF, del cual hace parte Colombia, pues se pueda pronunciar en oportunidad. Una cuarta actividad es la proyección y respuestas a las consultas y peticiones que son dirigidas al Consejo Técnico. Un quinto punto es la actualización permanente de la página web del Consejo Técnico. Como les comentaba, y pues reitero la invitación para que ingresen allí y miren, digamos, las últimas noticias, puedan conocer, digamos, los desarrollos que tenemos en materia de normalización, pueden acceder a los conceptos y a una cantidad importante de información sobre el Consejo, entre otras, por ejemplo, lo que tiene que ver con allí están los documentos de orientación técnica, están los documentos que se someten a discusión pública, los documentos que una vez se surte la discusión pública se vuelven recomendaciones, también están allí. Entonces, allí la invitación para que por favor entren, consulten y pues esperaríamos sus comentarios con respecto a la parte. Y también está la coordinación de comités técnicos, lo mencionaba como una de las funciones del Consejo Técnico. Nosotros los conformamos para efectos de que nos proporcionen desde la práctica, desde su expertise, esos insumos, esa información necesaria para que el Consejo pueda, digamos, adelantar las recomendaciones, ¿no? En materia de modificación, enmiendas a las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de información. Eso es básicamente la presentación. Los invitamos a ingresar a nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, a X, a Instagram y a TikTok. Y pues, por supuesto, en lo que le podamos servir, por favor, para que, digamos, nos consulten, nos pregunten y quedamos a disposición. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su intervención frente a este tema tan importante en el ámbito contable desde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. A continuación, le leeré una pregunta sobre
de Ana Mercedes Garzón, perdón. Y la siguiente. Doctor, ¿qué va a pasar con los documentos que se entregaron en noviembre de 2022 y 2023 sobre la reforma a la Ley 43 de 1990 y la reforma a la revisoría fiscal? Claro, muy buena esa pregunta. En lo que tiene que ver con la reforma a la profesión, lo comentaba en su momento, en el punto estratégico, si no estoy mal era el primero, digamos, ahí se observa la importancia que eso tiene, y es que vamos a recoger toda esa información, se están haciendo los análisis, lo mencionaba con la Dirección de Regulación, porque esto hay que adecuarlo, ¿cierto?, a la técnica, digamos, legal, para efectos de poder presentarla en su momento. Sin embargo, también vale la pena, sin desconocer la importancia de todo el trabajo que allí se hizo, Ana Mercedes, pues el hecho de que se va en este consejo a mirar con otros actores, digamos, los ajustes que haya que realizarse a ese anteproyecto de ley. Vuelvo y repito, hay unos insumos muy valiosos y sabemos que allí hay un gran trabajo que se realizó, pero digamos que en este consejo no vamos a desconocer ello, pero sí queremos un poco ajustarlo, teniendo en cuenta pues, que también la participación corresponde a otros actores que son muy relevantes. Frente al tema de la revisoría fiscal, ese tema, digamos, se está analizando. El hecho de que no se hubiera mencionado no significa, digamos, que esté dentro de las actividades que se desarrolla el Consejo. Se está mirando y, digamos, esperando, por supuesto, un documento que consolide ese anteproyecto de ley de revisoría fiscal. No obstante, si bien es cierto, se puede generar un documento, también es cierto que pues, el Consejo, los 4 consejeros, tenemos que mirar también otras entidades. La revisoría fiscal, digamos, es una función muy importante para los organismos del Estado y luego también tendríamos que escucharlos. Ahí digamos que es un proceso que es un poco, digamos, más demorado, hay que decirlo, pero, digamos, en la medida de lo posible queremos hacer un mejor análisis para poder generar, ojalá, en la medida de lo posible, unos ajustes al anteproyecto. Doctor, muchas gracias por su respuesta a esta pregunta, Ana Mercedes Garzón. En este momento no tendremos más preguntas en el chat, doctor. Sí, y listo, pues yo les agradezco. Agradecemos su intervención, doctor. Muchas gracias. No, señor, con todo gusto, para servirles desde el Consejo Técnico. Gracias, doctor. Espero tenerlo en un nuevo webinar de jornada de actualización tributaria con un tema bastante interesante desde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Claro que sí, Edwin. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Bueno, y para todas las personas que actualmente siguen conectadas, les recuerdo que a través del chat envío nuevamente el link de la encuesta de satisfacción por parte de la Junta Central de Contadores. Quiero también recordarles y hacerles esta invitación especial a nuestra audiencia pública de rendición de cuentas que se llevará a cabo el día 19 de septiembre desde las 4 p.m. hasta las 7 p.m. en la Universidad Externado de Colombia en la ciudad de Bogotá. Este evento tendrá lugar en el auditorio número 1, bloque H. Así que todos súper invitados. Síganos en nuestras redes sociales para tener más información de esta rendición de cuentas 2024. Segundo semestre 2023, primer semestre 2024. A todos les agradecemos su asistencia y les deseamos una excelente tarde. Nos vemos en una 7ª jornada de actualización tributaria.